Vamos a hacer lo posible por mantener esa reverencia que hemos tenido en la adoración. Si usted está claro que está delante de la presencia de Dios, ¿cómo se va a comportar? Entonces, compórtese como en este momento, si usted cree que está delante de la presencia de Dios. ¿Cómo se comportaría usted delante de un rey? Tendría el teléfono a todo volumen, hablaría, seguiría pasando mensajes, estaría pensando las caraotas que dejó en la cocina, estaría pensando a qué horas ya se está haciendo la hora, me van a venir a buscar, que tengo que hacer algo, o estaría plenamente concentrado en quién está delante de usted. Porque no podemos seguir viendo y distrayéndonos en la persona que está aquí, sino en el espíritu que está en la persona hablando con ustedes. Porque los que nos paramos aquí no somos nosotros. Nosotros somos la carne que el Espíritu de Dios utiliza para dar la palabra. Entonces les invito a que comencemos a ser conscientes de dónde estamos y qué es lo que hacemos. Si usted no está consciente de lo que usted es, creo que estamos perdiendo el tiempo. Vamos a estar conscientes y vamos a comenzar a tener actos de reverencia ante el Dios Todopoderoso. Si usted reconoce que está delante de Dios y usted reconoce que está delante del único Dios verdadero. Amén. La invitación que les hago a partir de hoy. Inclinar su rostro al orar, apagar su teléfono, comportarse como debe ser, incluso hasta aguantarse, ir al baño porque está delante de un Dios. No está delante de un Diosito, está delante del Señor. Saben, desde hace algunos domingos nosotros hemos venido conociendo que en las diferentes eras, en los diferentes tiempos, hablamos un poquito de Noé, hemos hablado muchísimo de Abraham, lo último que les comenté fue algo con Moisés, pero ¿qué hemos visto, qué hemos conocido en todo eso? Que Dios ha elegido a un hombre justo, pero para que ese hombre sea justo, y me disculpan de verdad si se sienten que les llamo la atención, pero es que yo no lo hago porque quiero regañar. Yo quiero que mi anhelo, lo que salta en mi corazón, es que puedan vivir lo que estoy viviendo, que puedan vivir lo que yo vivo y que puedan reconocer y de verdad entender delante de quién está para que las vidas puedan cambiar y podamos ser justos delante de Él. Así como Dios eligió un hombre justo, Él eligió a Noé. ¿Pero por qué? ¿Cómo se comportaría Noé? Él eligió a Abraham. ¿Por qué? Él eligió a Moisés. ¿Por qué? Y no eran hombres perfectos. Él los eligió porque Noé, Moisés, Abraham, entre otros, le buscaban en espíritu y en verdad. Reconocían que había un Dios por sobre todas las cosas, a pesar de todas las circunstancias que ellos vivían. Y Dios también los elige porque eran hombres que conocían su palabra. Y por tanto, cada uno de ellos creía que Dios era fiel y justo para cumplir sus promesas. Y en consecuencia entonces Dios los elige para que pastoree y para que guíe a su pueblo. ¿Y para dónde? Buscó a Noé, buscó a Abraham, buscó a Moisés, para comenzar a llevar a su pueblo a la tierra prometida. Y su pueblo cumple el pacto que Dios ha hecho con ellos. Mire, Dios tiene peleando con su enemigo. ¿Quién es el enemigo de Dios? Satanás. 6,000 años. Y ha buscado al menos un hombre que ante los ojos de Dios sea justo para poder guiar el resto del pueblo que Él eligió y cumplir ese propósito que Él ha buscado. ¿Cuál es el propósito de Dios?
vivir eternamente junto al hombre. Y resulta que entonces, en medio de todas esas circunstancias, Dios elige a su pueblo, elige a un hombre que conoce. Por eso es tan importante conocer de verdad la palabra, no leerla simplemente, no venir nada más los domingos. Conocer de verdad su palabra y guardarla, porque entonces Dios elige un hombre para que ayude a guiar a su pueblo. Y en medio de eso, entonces resulta que les da pactos, les da normas, les da instrucciones para que el pueblo cumpla. Y de allí, entonces, Él dar las promesas. Y bueno, nosotros hemos podido aprender durante, creo que este es el 4º domingo que les vengo hablando de esta serie que sí, Dios cumple sus promesas, que lo dice en Isaías y espero que no se les olvide más ante cualquier circunstancia. Lo dice Isaías capítulo 14, verso 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Entonces, esa palabra, cuando usted tenga una duda, si Dios cumple su promesa para este tiempo, váyase a Isaías 14, 24, porque allí dice Dios, dice que Él juró diciendo que ciertamente se hará de la manera que Él lo ha pensado y será confirmado como Él así lo determinó. Es decir, Él sí cumple las promesas. No se les olvide jamás. Atesórenlo en su corazón para que ese sea una vara que les permita en medio de las circunstancias recordar que Dios sí cumple las promesas. Pero Dios cumple las promesas que están en la Biblia. No las que a usted se les ocurra por allí escribir, echar cuentos, visionar. No. Lo que está conforme a la Biblia. Porque el que hace la promesa es Dios con usted, no es usted con Dios. No es al revés. Es de arriba hacia abajo. Es el que todo lo puede y que todo lo tiene hacia abajo. Y en este sentido, para finalizar entonces esta serie de ¿crees que Dios cumple sus promesas? Hoy quiero hablarles de un tema que he titulado Cumpliendo Pactos. Y resulta que cuando nosotros hemos tomado la Biblia, y me la traje para que la viéramos, nosotros nos damos cuenta que se divide en Antiguo Testamento, ¿sí? Yo creo que el 90%, para no decir el 100%, de aquel lo hemos visto, pero que también se divide en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que la Biblia se divide en 2 grandes testamentos, pero ustedes se han preguntado que por qué eso se llama testamento. ¿Por qué la Biblia se divide en 2 testamentos? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Qué significa testamento? Uh-huh. Una herencia. Testamento es una herencia. Testamento es una promesa. Cuando ocurra esto, yo entrego esto. ¿Sí? Entonces, si hablamos de Antiguo Testamento, sería antigua herencia, antigua promesa, antiguo pacto. Y si hablamos del Nuevo Testamento, diríamos nuevo pacto, nueva promesa, nueva herencia. ¿Sí me siguen? No se les olvide. No es, yo voy a leer la Biblia. No. Ahora sí me van comprendiendo cuando les digo no seamos tan ligeros. No, yo voy a leer la Biblia, sí, el Antiguo Testamento, estaba tal cosa. No, es que habían cosas muy importantes. Había una antigua promesa y ahora hay una nueva promesa. Pero hay cosas de la antigua promesa que se cumplirán con la nueva promesa. ¿Sí me siguen? Okay. Resulta que vamos primero rapidito con el Antiguo Testamento. Él está conformado en una serie de partes. Y este antiguo pacto entonces está el contenido, ¿sí, verdad? Porque eso tiene que tener un escrito. Y el contenido ya lo vamos a ver. El tiempo
y el lugar donde ocurrió esa escritura. Por ejemplo, si es su papá, su mamá que le dejó una herencia, ocurrió en la oficina de alguien, en el despacho de un abogado, que luego se fue a un registro, ¿verdad? O a una notaría, me corrigen los abogados. Pero resulta que aquí el tiempo y lugar, eso ocurrió hace aproximadamente 3.500 años en el monte Sinaí. ¿Alguien recuerda qué ocurrió en el monte Sinaí? Exactamente. ¿Dónde estaba Moisés? Que subió al monte. Exactamente. Subió. ¿A dónde? Ajá. Subió al monte Sinaí. Y allá cuando subió, Dios escribió las leyes, este pacto en piedras. Exactamente. Pero resulta que también están las personas. ¿Quién lo da? ¿Y quién lo recibe? ¿Quién dio ese pacto? Dios. ¿Quién lo recibe? ¿Seguro que nada más Moisés? El pueblo de Israel físico. Ese pueblo que está dentro de un mapa, dentro de una delimitación, ¿verdad? Ese pueblo que Dios eligió. ¿Cuándo eligió Dios ese pueblo? ¿Cuándo? ¿A través de quién? A través de Abraham, que tendría descendencia, ¿cómo? Las estrellas. Porque ese pueblo de Israel físico, que corría por acá por su sangre, el ADN judío, ¿verdad? Era del linaje ¿de quién? De Abraham. ¿Sí me siguen? ¿Vamos bien? ¿Vamos claritos hasta aquí? En este sentido, un pacto, una promesa, nunca se nos olvide esto, tiene condiciones y tiene beneficios. Un pacto y una promesa tiene condiciones y tiene beneficios. Usted, es común como padre o como madre que usted haga pactos con sus hijos, ¿no han hecho? ¿Y cuando el hijo no los cumple? Exacto. ¿Y si el hijo los cumple? ¿Y Dios no lo va a hacer así como lo hace usted? Lo mismo. Entonces, eso lo tenemos que tener clarito. Si haces esto, te doy esto. Si no haces esto, ocurre esto otro. Y es así como nosotros hemos visto. Es más, la hermana Evelyn no hace mucho nos estuvo hablando sobre las bendiciones que se obtienen a través de Deuteronomio 28. ¿Sí? Y entonces ella nos hablaba de una serie de bendiciones de Deuteronomio 28. Pero si usted, y yo los invito, espero que alguno al menos se motive y después me lo comente. Si lee Deuteronomio 28, ahí está las bendiciones de obedecer y las consecuencias de la desobediencia. Y eso es importante que lo tengamos claro. Porque a la medida que nosotros digerimos eso, dejamos de andar por el mundo tan alegremente diciendo, bueno, ya yo tengo la salvación ganada y ya me la gané y ya no tengo problema porque Cristo murió por mí y se acabó todo. Y no cambio y no permito que la palabra me transforme porque sigo andando así de manera desobediente por el mundo y por la vida. Y entonces llego a tener 100 años en la iglesia porque vivo como Matusalén, pero todo el mundo dice, pero ¿cómo esta persona es cristiana y hace desastres? Es cristiana y tira puntas. Es cristiana y es hipócrita. Es cristiana y roba. Es cristiana y miente. Es cristiana y hace esto. Es cristiana y hace esto otro. Es cristiana, es impuntual. Es cristiana, es irresponsable. ¿O no lo hemos escuchado? Nada más es un ejercicio de imaginación de mi mente que nada más me ha pasado a mí. Entonces yo los invito a leer Deuteronomio 28. A tales efectos, el contenido de esa antigua promesa, de ese antiguo pacto, está en Éxodo
capítulo 19, versículo del 5 a 6. Y resulta que ese pacto dice, ahora pues, ¿con quién está hablando en ese momento Dios? A través de Moisés, pero está hablando realmente con el pueblo de Israel. Y dice, si dieres, ¿qué? Oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá, nada más a este grupito de gente que está aquí, los demás pueden hacer lo que quieran, ¿no, verdad? Ahí dice que las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y aquí podemos ver claramente las características del pacto. Primero, si dieres, ¿qué? ¿Y sabe por qué ahí tenía que dar oído? Porque ahí no había internet, no había Biblias online. O sea, nada más se escuchaba. Y porque en definitiva en la Biblia está la voz de Dios. Allí es donde está, y no me voy a cansar de repetirlo porque eso es una verdad. Allí es donde está la voz de Dios. ¿Usted quiere dar oído a la voz de Dios? ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Agarre la Biblia, escúchela y póngase a leerla, ya va a ver que la va a escuchar. Cuando usted haga como Josué 1:8, que medita en esta ley, una vez al año, de día, él no le dijo el ratico que tengas tiempo. Él dijo de día y de noche. ¿Y cómo se divide las 24 horas del día? De día. ¿Qué quiso decir? Que en todo tiempo. ¿Te quiere oír la voz de Dios? Ay, voy a oír la voz de Dios. Póngase así y lea. Y la va a oír. Ya va a ver que la va a oír de verdad. Porque es cuando usted medita en esta ley de día. Entonces, si dieres oído a mi voz, porque primero tengo que escucharla, leerla, y luego les dice, y la guardaré, usted no puede guardar algo que usted no tiene, que no conoce. ¿Cómo guarda usted el pacto para este tiempo si usted no lo conoce? ¿Cómo usted es obediente de algo que no sabe que tiene que obedecer? Sí, me doy a entender. Pero para saber lo que hay que hacer, leer la Biblia. Ah, que sí es importante venir los domingos, por supuesto, porque es importante congregarnos, apoyarnos y animarnos, dice la palabra, ¿verdad? Qué bueno es cuando los hermanos están juntos y en armonía, ¿verdad? Pero usted viene aquí a comerse el postre de toda la comida de la semana. Díganme una persona que esté sana nada más comiendo postre una vez a la semana y no comiendo en toda la semana ninguna clase de alimento. Humanamente. Entonces, espiritualmente, ¿cómo estaremos si venimos nada más los domingos y nos comemos el postre y no comemos en la semana nada? ¿Y cómo como la comida de la semana? Uno, meditando la palabra de día, teniendo grupos pequeños, porque en los grupos pequeños ahí terminamos de discernir y crecer espiritualmente. Y entonces, entre lo que el banquete del grupo pequeño, más el banquete de toda mi semana, vengo el domingo premiado a comerme el postre. Pero resulta que nos venimos a comer el postre y lo demás no existe. ¿Cómo estará ese espíritu flácido, desnutrido? ¿Cómo estará? ¿Sí? Continúa aquí, me salí. Así que podemos ver entonces claramente las características contenidas en la antigua promesa que Dios tenía ¿con quién? Con el pueblo de Israel, pero eso quiero hacerlo notar claramente, era un pueblo de Israel físico, tangible, era un pueblo de Israel único, exclusivo, era aquel que por la sangre de esas personas corrió un linaje. ¿Qué linaje era? El linaje de Abraham.
Es decir, que aquellas otras personas por la cual no corría ese linaje, ¿eran del pueblo de Dios? No, no lo eran. Por eso hago énfasis en que era el pueblo de Israel físico, para que lo llevemos clarito. Incluso ayer estuvimos hablando en el grupo de mujeres sobre Juan 4, que hablábamos de la samaritana. Y la samaritana era del pueblo de Israel. No, ella no era de ese pueblo. Es más, tenían enemistad. Entonces ella, si ella quería cumplir las cosas, las cumplía, pero ella no estaba elegida en ese momento con el antiguo pacto. ¿Sí me siguen? Porque ella por sus venas no corría el ADN, el linaje de Abraham. ¿Vamos mejor así? Y entonces resulta que Dios le dice a su pueblo que tenían que dar oído, que tenían que escuchar. Qué importante es escuchar y guardar el pacto, como lo vemos allí. Es decir, tenían que escuchar y tenían que obedecer, porque guardar el pacto es obedecer a lo que él está diciendo. Eso es guardarlo. Cuando un hijo le desobedece es porque no guardó, y guardar es porque no memorizó, no recordó, no atendió. ¿Sí me siguen? Eso es guardar, porque memorizo, atiendo, mente y corazón, y por eso acciono. Y resulta que, ¿qué les dice Dios? Si hacen lo que yo les digo, ustedes serán mi especial sobre todos los pueblos. Ahora entienden por qué el pueblo de Israel físico no es ningún especial tesoro en este tiempo. Porque han sido destruidos, porque los persiguió, porque los nazis. ¿Sí me siguen? Comenzamos a entender las realidades físicas, pero como dice el pastor siempre, toda manifestación tiene una... Totalmente. Y entonces resulta que además no solo les dice que un especial tesoro sobre todos los pueblos, sino que serían un reino de sacerdotes. Y reino de sacerdotes no es más que aquellos que van a gobernar con él y junto a él. Y como todos no podían gobernar a la vez, unos serían reyes y sacerdotes, un reino de sacerdotes, y el resto de su pueblo físico, si guardaba ese pacto, serían gente santa. Y ustedes lo poquito que han conocido de la Biblia, lo que han visto las películas en Semana Santa, ¿son o no son? ¿Llegaron a ser reinos de sacerdotes y llegaron a ser gente santa? Incluso viendo en este instante cómo actúa el pueblo de Israel físico en el mundo. ¿Son santos? Es más fácil comprenderlo. ¿Sí me siguen? ¿Qué debían ellos escuchar? ¿Qué debían ellos obedecer? Allí no había mucha palabra. ¿Cuánta palabra había allí si usted abre la Biblia? Génesis. ¿Y después de Génesis qué viene? Y estamos hablando de Éxodo. Era poquitico. Pero ellos debían escuchar esas leyes que Dios le escribió. Exactamente. Esas eran las que ellos tenían que escuchar. Esas eran las que ellos tenían que obedecer. Esas que nosotros vamos, y los invito también a que lo hagan, busquen desde Éxodo capítulo 20 hasta Éxodo capítulo 23, y ahí están todas las leyes que había que obedecer para ese tiempo. Que a esas leyes vinieron los eruditos con mucho conocimiento, que estudiaron
en altas instituciones de teología, gente con mucho dinero, y le agregaron 603 normas a esas leyes. Le adicionaron, le adornaron, las terminaron de acomodar. Si era difícil ya cumplir con la ley de Dios, saque la cuenta cuando le suman esas 603. Y entonces, el deber de ellos a partir de allí era cumplir con esas leyes, pero en el camino, como seguía el pueblo de Israel y seguía creciendo, además tenían que cumplir y conocer y obedecer las profecías que habían dado los profetas en ese tiempo, en el Antiguo Testamento. Porque todo lo que está en el Antiguo Testamento, Dios usó a profetas para que lo escribieran. Y resulta que en medio de esas profecías, nosotros del Antiguo Testamento, nosotros podemos conocer tanto en Ezequiel como en Isaías, las promesas ¿de quién? Del Mesías. Y nosotros lo podemos ver confirmado en Romanos, capítulo 1, verso del 2 al 3, que dice Pablo, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Y él además hace énfasis allí que era según la carne, porque Jesucristo vino en carne, ¿verdad? Porque los espíritus no lo vemos. Y en Juan 1 podemos ver que descendió Dios, el Espíritu de Dios, y se posó en Jesús. Y por eso todo el mundo se maravillaba de la sabiduría de Jesús. Porque ¿quién estaba con Jesús? El Espíritu de Dios. Exactamente. ¿Sí me siguen hasta aquí? Así que es importante comprender que todo pacto tiene dos partes. La profecía, vimos que el pueblo de Israel no cumple, Dios se entristece, Dios está peleando desde hace 6,000 años contra Satanás. No cumplen. ¿Y qué hace? Dios empieza a darles revelación por visión a los profetas. Y entonces comienzan a existir profecías, ¿sí? Y por eso los pactos están en dos partes, que es la profecía, que es la promesa. La profecía no es más que una promesa. No es simplemente algo que alguien está escrito y que está diciendo que vio. No, es una promesa. Si Dios se lo está mostrando es porque está prometiendo para un grupo de personas o para alguien algo. Entonces, Dios le muestra a los profetas algo que va a acontecer, pero ya nosotros sabemos que Dios sí cumple. Entonces, por eso se divide siempre los pactos, se dividen en Dios, en la promesa y en el cumplimiento. Es tan evidente que Dios cumple su promesa. Repito, Dios les cumplió al pueblo de Israel. Claro que sí. El pueblo de Israel fue el que no cumplió. Pero el pueblo de Israel no cumplió y no fue que Dios hizo como a veces nosotros hacemos con los niños. Ay, él no cumplió, pero bueno, yo igual se lo voy a dar. No, no se los dio. ¿Sí me siguen? ¿Sí me están siguiendo, no? Entonces, él es serio. Él sí cumple. ¿Sí me doy a entender? Entonces, siempre en un pacto hay dos partes. La profecía, que es la promesa, y el cumplimiento, exactamente, de esa promesa. El pueblo de Israel físico nunca guardó el pacto, nunca, y eso, bueno, lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento. No obedeció, y por tanto, no se pudo materializar ese pacto a favor de ellos. ¿Cuál pacto? ¿Se acuerdan? ¿Cuál? El que acabamos de leer en Éxodo capítulo 19, versículos del 5 al 6. Y saben, ¿ustedes saben quién fue el último que no guardó el pacto?
no les pasa. El rey Salomón fue el último rey que no guardó el pacto. El rey Salomón se rindió ante miles de dioses, a pesar que en Éxodo capítulo 20, versículo 3, en sus mandamientos, Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un hombre con toda la sabiduría que Dios le había dado y todas las riquezas. Por eso voy a repetir. Usted puede decir que lee mucha Biblia. Usted puede decir que conoce mucha Biblia. Usted se puede creer una persona muy sabia. Pero si usted no ha permitido meditarla y guardarla verdaderamente en mente y corazón y permitir que esa palabra transforme, porque la palabra transforma, solamente es sabiduría de hombres. Porque el rey Salomón, con toda su sabiduría, si venían reyes de otras naciones a buscar y a preguntarle a él para que les guiara y les aconsejara, ¿cómo ese hombre no iba a saber, si viene del linaje de David, cuál era el pacto que tenía que guardar? ¿Qué queda para nosotros? ¿Qué dioses ajenos estaremos teniendo? ¿Está alguno actuando igual que Salomón? ¿Qué es aquello que está ocupando su atención, que es más importante que oír la voz de Dios y guardar el pacto? Y en este sentido, me atrevo a preguntar algo que dijo Jesús estando en esta tierra en su primera venida, que me ha sacudido muchísimo. Porque él dice en Lucas 18, verso 8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si Jesús viene hoy, ¿hallará fe en usted? ¿Y qué fe? Esa es lo que no se ve. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Si usted no está oyendo la palabra de Dios, ¿de verdad usted tiene fe? ¿O usted está creyendo es en el poder de su mente y su ánimo? Si puedo, si lo voy a lograr, si lo voy a lograr. ¿Ah? Si hoy llega Jesús aquí, en nosotros, no voy a preguntar por el resto, por esta pequeña manada. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en cada uno de nosotros? Desde que yo he podido meditar en ese versículo, me he sentido sacudida. Y por eso mi corazón ha estado alborotado y de repente he compartido con ustedes el terremoto que está viviendo mi corazón. Y la idea es que ustedes también tengan el terremoto, pues. Pero para bien. Para enfocarnos en lo que Él quiere de nosotros. Y para no dar por perdido y no ser tan ligero el sacrificio enorme que Él hizo en esa cruz. ¿Hallará fe en mí? Ahora bien, como hemos venido confirmando desde un inicio de esta serie, efectivamente Dios cumple sus promesas. O sea, que eso no quepa la menor duda. Y lo podemos ver también ahora en el Nuevo Testamento, en el capítulo 13, versos 26-27. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. ¿Con quién está hablando? Con el pueblo físico. Y los que entre vosotros, mira cómo se le agrega, ¿verdad? Teméis a Dios. Porque ya no son ellos exclusivos. Porque ya estamos en Hechos. Y en Hechos ya murió Jesús. Y dice,
a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se le leen todos los días de reposo, las cumplieron condenándole. Y ellos se las leían todos los días, todos los sábados. ¿Usted cuántas veces la leen? Y ellos cumplieron parte de una promesa, pero la cumplieron para mal, porque la cumplieron condenándole. Porque es importante tener en cuenta algo, que en el resultado del pacto se cumple tanto para bien. Jesús cumplió la profecía del Antiguo Testamento, porque él estuvo profetizado en el Antiguo Testamento, ¿sí me siguen? Es decir, había una promesa en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel físico. Ya que no habían guardado el pacto, y como el último que no guardó el pacto fue Salomón, Dios entonces empieza a hablar con los profetas. Y les dice, bueno, yo quiero vivir con mi pueblo eternamente. Ahora les voy a enviar al Hijo del Hombre, a un Mesías, el cual maltratarán, lo golpearán y será crucificado, será condenado y muerto para la salvación de mi pueblo. Eso lo dicen, estoy haciendo un resumen pero enorme, ¿no? Las profecías. Y entonces, cuando viene Jesús, lo condenan. Se cumple el pacto. Pero el pacto se cumple para bien y para otros hacen el cumplimiento para mal, pero es necesario. ¿Quiénes cumplieron para bien? ¿Quiénes se les ocurre que cumplieron para bien? Los discípulos. ¿Por qué cumplieron para bien? Porque ellos fueron los que recibieron la palabra, creyeron en lo que Jesús les dijo y lo siguieron. Y de allí salieron apóstoles. ¿Sí me siguen? Y después que Jesús murió, fueron y llevaron la palabra a todos los rincones y gracias a eso estamos todos nosotros aquí. Entonces ellos cumplieron para bien. Pero resulta que hay otros que cumplen para mal. ¿Cómo ocurrió con Judas? Estando al lado de Jesús, pero alguien tenía que cumplir la promesa. Dios permitió que se engrosara su corazón. Satanás, entra el espíritu Satanás sobre él, lo posee y hace todo lo que hizo. Pero además, ¿quiénes también cumplieron para mal? Los eruditos. Los que más decían conocer de las leyes de la Biblia. Los que iban y te decían que eras un incircunciso. Que tú te ibas para el infierno porque no ayunabas, que tú porque no te lavabas las manos, que tú porque desatabas las cuerdas del asno en un día de reposo. Fueron y condenaron a Jesús. Y lo llamaron secta, y lo llamaron endemoniado. Porque ellos no podían, su corazón no estaba sensible a entender y comprender la verdad. Porque ellos estudiaron la Biblia, pero tal cual las letras como estaban allí. No como Dios quería que se les revelara. ¿Sí me siguen? Pero ellos tenían que hacerlo. Ellos no, aunque conocían de la letra, no conocían al Dios que mandó a escribir esas letras. Y por tanto, ellos no habían entendido las profecías. Tanto es que, como decía, que el que venía, creo que dice algo así, que el barro lo convierte en oro, entonces ellos pensaban que el tipo era millonario. Decían que era divino de sabiduría, entonces ellos decían, bueno, tiene que ser alguno de nosotros los que han estudiado, porque los más sabios somos nosotros. Y resulta que lo que es en nuestro conocimiento humano y tan pequeñito racionalmente, no es lo que es el conocimiento y la verdad espiritual. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos para discernir y no juzgar por
este caparazón que tenemos aquí. Ahora bien, a raíz que entonces el pueblo de Dios, el Israel físico, no recibió a Jesús, como lo dice Juan 1, capítulo del 11 al 13, a los suyos vino y los suyos la recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, y me encanta esta explicación aquí, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, es decir, que es aquellos a los que Dios les permite. Entonces dígale, Señor, desengrosame este corazón para poderte servir, para poder entender la palabra como tú quieres que yo la entienda. Ayúdame a desquitar toda la maraña que tengo aquí, toda la contaminación, toda la basura, todo ese sedimento que impide que realmente yo tenga fe y yo pueda guardar tu palabra y yo pueda cumplir este nuevo pacto. Ayúdame, Señor, porque es a través de Él. Porque dice que no es por voluntad de carne, voluntad de personas. No es por un acuerdo, vamos nosotros dos a tener un hijo para que sea hijo de Dios, ¿no? Ni por voluntad de sangre, es decir, ya no es por el linaje de Abraham, sino solo de Dios. Pero es a los que le recibieron y creen en su nombre. Pero entienda algo. No es solamente usted decir la oración de fe, ay sí, yo un día hice la oración de fe y después, bueno, vengo de vez en cuando a la iglesia. Eso no es creer en el nombre de Jesús. Eso es de verdad desvalorizar y despreciar lo que hizo Jesús. Acuérdense siempre, Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo. Y el verbo era y el verbo era, y por tanto sabemos que el verbo es igual a la, y la palabra es igual. Ah, sí, yo creo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Y usted cree en Jesús? ¿Usted ha leído la palabra? Porque el verbo se hizo carne. Así, yo creo. Usted está leyendo la palabra. Usted la está meditando de día y de noche. Para poder creer. Porque ¿cómo creo si no conozco? Entonces, lo importante es que los que reciben a Jesús, usted le ha abierto la puerta de su corazón, ¿verdad? Y creen en su nombre, dedíquese a creerle. Dedíquese a creerle. Pasan a ser hijos de Dios. En este sentido, se crea, esta que yo lo marqué, se crea un nuevo pacto. Por eso es que está el Nuevo Testamento. Con Jesús se crea un nuevo pacto. Que además, nosotros ya lo hemos venido leyendo en varias ocasiones. Y recordemos además, como les he comentado, que en un pacto existen dos personas. El que la da. Exactamente. Entonces, en este nuevo pacto, ¿quién lo da? Jesús. ¿Y quién lo recibe? ¿Cuál pueblo? El Israel espiritual. Ubíquese ahora allí. Porque de aquí en adelante, cada vez que en el nuevo pacto Dios habla de Judá y Jerusalén, Dios habla de Israel, está hablando del Israel espiritual, que somos nosotros. Ya no es la ciudad allá, aquella donde la gente se está matando, ya no es esa. ¿Sí me siguen? Es este nuevo pacto. ¿Sí me siguen ahora? Es el Israel espiritual. ¿Cuál es nuestro trabajo? Recibir a Cristo, ¿verdad? Y creer. ¿Y cómo vamos a creer? Diciendo yo creo. Y el contenido de este nuevo pacto es Hebreos capítulo 8, verso del 8 al 10. Y se los he venido diciendo
creo que desde cuando empezamos, Dios cumple sus promesas. Hebreos capítulo 8, verso del 8 al 10. Y mire cómo dicen. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Cuál es la casa de Israel y la casa de Judá en este tiempo? Nosotros formamos esa casa de Judá y esa casa de Israel, porque es el nuevo Israel espiritual. Ya no es físicamente allá. Lo físico se acabó gracias, y ahí sí tenemos que darle las gracias a los judíos, gracias a que ellos no cumplieron con ese pacto, no recibieron, no reconocieron a Jesús y fueron los que lo mataron. ¿Sí me siguen? Y entonces ahora todo esto lo comenzamos a ver desde el punto de vista espiritual. La casa de Judá y la casa de Jerusalén es espiritual. Y entonces cuando habla la casa de Judá, somos nosotros. Cuando habla la casa de Israel, somos nosotros. Cuando habla de Jerusalén, somos nosotros. Ya no lo veamos físicamente. ¿Sí me siguen? Y dice que estableceré entonces un nuevo pacto. No, mira que además él lo aclara, ¿no? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Uy, qué duro, ¿verdad? Se desentendió. Es algo así como cuando uno aborrece a un hijo, por lo menos en películas y en novelas lo hemos visto, ¿verdad? Yo no sé si en lo humano lo hemos visto. Dice, lo aborrezco, ya él no es hijo mío. Y entonces ahora, todo el que recibe y cree, ¿se acuerdan lo que acabamos de leer, verdad? Todo el que le recibe y le cree, no por carne, no por voluntad de carne, no por voluntad de hombre, no por voluntad de sangre, sino de... ¿Sí me están siguiendo o los estoy confundiendo? ¿Sí? Entonces, Dios se desentendió de su pueblo físico, del pueblo que él escogió físicamente. Y ahora tiene un pueblo, Israel, espiritual, donde yo formo parte. No sé si usted dice que forma parte, pero yo creo que yo sí formo parte. Le dejo la duda para que usted la piense, ¿verdad? Y entonces continuamos diciendo, por lo cual, viene la parte importante aquí. ¿Esto dónde está? Hebreos está ¿en dónde? En el Nuevo Testamento. ¿Y el Nuevo Testamento es qué? Este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? Levante la mano quien se cree de la casa de Israel. ¡Qué bueno! Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí. ¿Y usted está guardando ese pacto? ¿Usted conocía este pacto? ¿Usted conocía ese pacto? No. Porque no hemos leído la Biblia y no la hemos meditado. Y ese es el llamado, ¿sí me doy a entender? Porque entonces estamos tal cual como el pueblo físico de Israel. Nos quejamos, andamos, nos van llevando para la tierra prometida y vamos protestando que el bendito maná, que las benditas codornices, que no sé qué. Y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Nos las pasamos, lee la Biblia y parecemos los fariseos y los escribas, comiendo libro y no sabemos qué. Hay algo que Él tiene para nosotros. ¿Sí me siguen? Marínez dice, ahora es más difícil. Ahora es más difícil. Es guardar. Pero si usted lo conoce, ¿usted qué va a comenzar? ¿Cómo va a comenzar a orar ahora? En la canción hoy decía, suba incienso día y noche delante de ti. ¿Ustedes recuerdan? ¿Sabes orar verdaderamente?
¿Sí recuerdan ese mensaje? ¿Cuál es el incienso que sube? Ajá, ¿y cómo son esas oraciones? ¿Cómo hace que el incienso suba? Si yo les pongo aquí un palito de incienso, huele y sale humo y sube. ¿Qué tengo que tener? Incienso y tiene que tener un yesquero, un fósforo, una cosa para prender, ¿verdad? Entonces, tiene que estar la oración y tiene que estar el fuego. Y el fuego es Cuando tengo la oración y prendo el fuego, día y noche sube incienso delante de ti. ¿Sí lo ven? Si usted tiene oración y no tiene palabra, día y noche no sube porque es vano. Porque si Dios es espíritu y el espíritu es la palabra, y la palabra sabemos que es Dios, si usted no mete la palabra, usted no está haciendo espíritu, lo está haciendo meramente humano. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, para esto, usted va a orar y va a decir, Dios mío, yo quiero que Hebreos 8, del 10 al 11, se cumpla en mí. Quiero guardar el pacto. Coloca tus leyes en mi mente. Escríbelas en mi corazón. Ayúdame, muéveme, incomódame, pero quiero comenzar a esforzarme para que esto se cumpla en mí. Por las fuerzas propias no se dan. Pero usted pone su parte, le pide a Él para que día y noche suba incienso delante de mí. Estoy segura que esto no se les va a olvidar. Y Dios agarra y le dice a sus ángeles que están al servicio nuestro, porque sabes que los ángeles están al servicio de los herederos del reino. Y manda millares y inquiétalo, despiértalo, haz que lea, ayúdalo a guardar. Pero si usted no pone de su parte, si usted lee el devocional, y van, ay, no, mucha flojera, es que nunca me da tiempo, no me da tiempo de nada. Y resulta que ve Netflix, se mete en Instagram, se mete en TikTok, se mete en Twitter. Y en Twitter incluso hasta cambia el VPN para meterse en Twitter. Hace de todo, tal, compra, bebe, hace hasta la siesta. Pero no tiene tiempo ni un minuto para leer un versículo. Bueno, yo los veo tan clarito en el grupo de mujeres, donde nada más Daniela es la que escribe y hace la revisión y el estudio de lo que estamos haciendo de la Biblia. No es nadie. Y es un capítulo por semana. Ahí se muestra. Y no lo digo por crítica, lo digo con todo el dolor que da ocasión en mi corazón. Y ¿ustedes creen que si usted no pone de su parte, Dios le va a ayudar? Por supuesto que no. No hay cómo. Si usted no quiere, no quiero. Y si usted quiere, yo quiero. ¿Sí me siguen? Porque Dios no le dobla el brazo a nadie. Si no se los hubiese doblado al pueblo físico de Israel y se hubiese acabado este problema de hace 6,000 años. Así que para este tiempo debemos guardar este pacto y entenderlo, porque además Jesús dijo, me faltó leer este pedacito. Él dice que seremos, ¿verdad? Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, y especialmente coloqué esto para que vean que no es que Laura está diciendo algo, locura, siempre corroboren con la Biblia. Es más, yo les invito hasta que si quieren traigan la Biblia y verifiquen, sí, es verdad, si está escrito ahí, Laura ni siquiera lo manipuló. O el pastor Osvaldo no lo manipuló, o Evelyn no. Vamos a corroborar con la Biblia. Siempre contrastemos lo que aquí se dice con la Biblia. Nosotros no tenemos la verdad la tiene la Biblia. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo. ¿Y cuál fue el primer pacto? El Antiguo Testamento, el pacto que estaba en Éxodo capítulo 19, versículo del 5 al 6. ¿Sí me siguen? Y lo que se da por viejo y no es contigo, crucita, y se envejece, está próximo a desaparecer. Me adelanté, pastor, porque yo sabía que usted iba a separarse aquí y se lo iba a decir. Así que entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que debemos guardar ¿qué?
este pacto y entenderlo. Porque como les decía entonces, en Juan capítulo 14, verso del 2 al 3, algo importantísimo dijo Jesús. En la casa de mi Padre, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para el pueblo de Israel físico. ¿Y quién es el pueblo de Israel espiritual? Y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué digo? Vendré otra vez y hallaré fe en esta tierra. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy. ¿Y cómo te vas a dar cuenta si no estás leyendo? Y meditando. Y rumiando. Vale destacar que en el cumplimiento de este último pacto, nuestro deber es guardar su palabra. No simplemente decir con la boca, como le decía hace rato, sí, yo creo. Ajá, amén, yo creo. Sí, yo creo. Porque, ¿cómo puedes creer lo que no conoces? ¿Cómo puedes creer en lo que no conoces? Para creer tengo que conocer. El hijo que nació sin su padre, aunque tenga en anhelo de conocer a su padre, de ver a su padre y pueda tener las ideas, ¿cómo va a creer en algo, en alguna promesa de su padre, si no le ha conocido? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo creer usted verdaderamente en Jesús? Y permitir que Jesús le transforme si no se ha ocupado de leer esto nuevo que Él le ha dejado. ¿Cómo creer? Nada más por decirlo por la boca. La palabra dice que de la abundancia el corazón habla la boca. Pero si su corazón no está lleno de la palabra, lo que usted está diciendo es mentira. Vana, mentira. Entonces, llena el corazón de lo que Dios le quiere escribir en su corazón. Tenemos que hacerlo. Y bueno, y entendiendo además que al guardar su palabra, creo que tengo todo este año diciéndolos, ¿verdad? Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Por qué lo dice? Recuerden, Dios es espíritu. La palabra es espíritu, es verdad. Si usted se está lleno de la palabra, ¿se acuerdan la casita hermosa? Entonces su casa está hermosa y está preparada para que pueda reinar y vivir allí. Por tanto, debemos tener siempre presente que Jesús, ¿verdad? Es el que va a estar allí con nosotros, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que disponernos y esforzarnos. Porque María Inés dice, no es fácil, pero ¿fue fácil la muerte de Jesús? ¿Fue fácil lo que Él vivió? ¿No será más fácil y más cómodo lo que nos están diciendo? Porque incluso es más fácil que haberlo hecho cuando el pueblo físico de Israel. Porque el pueblo físico de Israel nada más escuchaba. Ahora usted aquí puede escucharlo, puede verlo y puede leerlo. Porque tiene todas las herramientas para escuchar la palabra, para ver la palabra y para leerla. La puede ver por video, la puede escuchar en audio y la puede leer. Entonces sí hay maneras para empezar a meditar en ella y guardar la palabra en ella. Además, yo quiero agregarle a esto lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 3, para ir finalizando. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Me está hablando de Apocalipsis. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, Apocalipsis, Jesús, que es la revelación del Apocalipsis, se le ocurrió decirle al apóstol Juan cuando escribió esto, ay, coloca allí para que guarden lo que está aquí escrito. Lo que está reafirmando Hebreos 8, 10. ¿Sí me siguen?
Ahora, ¿quieres ser bienaventurado? Bueno, si quieres serlo, ya sabes lo que tienes que hacer. No se los voy a decir yo, está ahí escrito. Y quiero concluir ya con esta serie, que de repente los he atormentado demasiado con Dios si cumple sus promesas, resaltando en principio que ciertamente Dios cumple sus promesas, como lo dice Isaías capítulo 14, verso 24. Y que Él hará de la manera como Él así lo ha determinado. Y así mismo tener en cuenta que el antiguo pacto Dios lo escribió. ¿En dónde dijimos? Allí Él escribió la ley y los 10 mandamientos. Sin embargo, su pueblo escogido no lo guardó. Pero este nuevo pacto, si recordamos lo que les acabo de leer en Hebreos 8:10, ahora, ¿dónde va a escribir este nuevo pacto? En nuestra mente. Miren el privilegio. Allá en unas piedras. Ahora, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la bendición de guardar este pacto es, como él decía, no me acordaré más de los pecados y las iniquidades. Nuestro deber, por tanto, ¿es cuál? Guardar el pacto. El deber del pueblo de Israel físico era ¿qué? Guardar el pacto. No lo guardó. Nuestro deber, guardar el pacto. Permitir que Dios escriba su palabra en la mente, en nuestro corazón. No seamos como ese pueblo de Israel físico, que bastante cuando vemos las películas los criticamos muchísimo, que cuando leemos Éxodo lo criticamos demasiado, pero no estamos siendo igual. No nos estamos comportando de la misma manera. Tampoco seamos como los fariseos y escribas que nos jactamos de que Dios y yo somos los únicos que sabemos todo. Y fueron los que mataron a Jesús. Porque no guardaron de verdad la palabra. Yo hoy quiero continuar motivándolos, ese es el anhelo. A que nos esforcemos. Nos motivemos a leer, a estudiar, a meditar la palabra día y noche, como dice Josué 1:8. Todo lo que está escrito en la Biblia no es por casualidad. Dios lo escribió con una intención. Y en esa intención estábamos nosotros. Nosotros estábamos en su mente cuando Él lo escribió. Veámonos allí reflejados. No veamos la escritura allá y nosotros aquí como simples lectores. ¿Dónde me encuentro yo? En esto que estoy leyendo. No lo veamos y no sigamos creyendo que estamos ya ganado todo por simplemente venir los domingos a la iglesia. No nos relajemos tanto. No nos acomodemos en la gracia. Repito, no seamos el pueblo de Israel físico. No repitamos esa historia. Porque además no hay más historias que repetir, porque después de Apocalipsis no vienen más libros. ¿Sí me explico? Si nos vamos a comenzar de manera intencional, seamos intencionales, pero salgamos de aquí con esa intención. Salgamos de verdad con un corazón confrontado, así como un terremoto, así como hay terremotos que se sienten en el estómago. Bueno, pero que sea hoy su corazón. Salir confrontados y tomar la decisión de ser intencional. De comenzar a hacer una lectura, no importa, lenta. Usted tiene 2 minutos al día, bueno, dedíquele esos 2 minutos. Lenta, bocado por bocado. No se lea un capítulo completo. No le va a funcionar. Porque leerlo vas a seguir siendo los escribas y los fariseos. Es meditar la palabra. Cuando usted come, usted mastica y va, ¿verdad? Triturando y triturando hasta que eso llega al estómago. Y luego en el estómago el cuerpo hace otro proceso. Pero recordemos lo que hacen las vacas. Comen, mastican, llega a un estómago, él luego se devuelve, vuelve a masticar, se va a otro estómago, se devuelve, vuelve a masticar, se va a otro estómago, se devuelve, vuelve a masticar y ahí sí hace el resto del proceso.
Y gracias a ese proceso sale leche, sale carne y salen otro montón de cosas. Cosas que hay que desechar y cosas que podemos nosotros ser beneficiados. Así mismo debe ser la palabra. Un versículo, así sea un versículo a la semana. Mastíquelo. Que se devuelva, vuelva a masticar. Y ubíquese, Dios, yo quiero verme aquí. ¿Quién soy yo en esta lectura? Y verán que allí permitirán que Dios comience a colocar sus leyes en su mente y a escribirlas en su corazón. No se pongan a decir, bueno, pero es que yo ahora escucho todas las prédicas. No, yo veo miles de Instagram, reels y todo. Su palabra. La voz de Dios no está en Laura, en José, en Osvaldo, en María, en Petra. No. La voz de Dios está aquí. Porque en los miles de pastores muy eruditos o muy chiquititos, pueden equivocarse. Pueden confundirle. O no lo hicieron los escribas y fariseos y sacerdotes, conocidos teólogos con títulos y mucho dinero. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? ¿Y acaso en este tiempo no será igual? ¿Sí me siguen? Así que, desde lo más íntimo, lea y medite para que de esta manera haya el cumplimiento del pacto en donde Dios coloque las leyes en su mente, las guarde en su corazón y entonces seamos bienaventurados. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado. Te pedimos perdón, Señor, porque nosotros no nos hemos dedicado a inclinar nuestro oído para escucharte. No nos hemos dedicado, Señor, a leer la palabra. No nos hemos dedicado a guardar este nuevo pacto, Señor. Nosotros hemos, en nuestra humanidad, sido muy ligeros, Señor, donde hemos cerrado nuestros oídos y simplemente nos hemos dejado llevar por las dinámicas y las distracciones del mundo. Padre, perdónanos. En este momento, Señor, nosotros te queremos pedir, te queremos clamar, Señor, porque coloques tus leyes en nuestra mente y las escribas en nuestros corazones. De aquí en adelante, Señor, me comprometo a esforzarme para leer, meditar, guardar, leer, meditar, guardar, leer, meditar y guardar tu palabra, Señor. Porque yo quiero guardar el pacto. Yo quiero ser privilegiado en ese Israel espiritual y no comportarme como he criticado a ese Israel físico, Señor. Ya nos has dado el privilegio de ser tu pueblo. No lo voy a desperdiciar, Señor. De ahora en adelante, quiero que tu palabra me transforme. Ayúdame, incomódame, muéveme, Señor, para poderlo hacer. Gracias, Señor, por el amor que tú tienes con esta congregación, que día a día nos estás enseñando más y más de tu palabra para nosotros vivir rendidos a ti y que tú seas quien tomes el absoluto control de nuestras vidas. Hemos orado con un corazón agradecido en el nombre de Jesús. Amén y amén.